Hola, soy John de Christ Church. Buenos días. Cristo resucitó. Resucitó de veras. Aleluya. Recién nosotros comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Cada uno de los 4 evangelios menciona a Juan, el apóstol. Con alguna frecuencia figura junto a Pedro y a Santiago. Santiago es su hermano. Y los 3 son pescadores de Galilea, una región muy recorrida por Jesús. Santiago y Juan juntos llevan el apodo Hijos del Trueno. Jesús los estimó mucho y eran muy amigos, pero Lucas escribió que fueron considerados por algunos como gente sin estudios ni preparación. ¿Tú sabías que Juan probablemente fue el mejor amigo de Jesús? Y aquel pescador rudo, sin estudios, hoy día se conoce por su impresionante producción literaria. Resultó ser un gran comunicador y escritor. Escribió el libro de Apocalipsis, el 4º evangelio, las cartas que llamamos primera, segunda y tercera de Juan. Sí, aquel Juan, sin educación ni preparación como joven adulto, eventualmente escribió 5 libros de la Biblia. Una biografía antigua, una obra profética y apocalíptica y 3 cartas breves, pero muy inspiradas sobre cómo vivir en amor. Yo me pregunto, ¿qué generó semejante transformación en su vida para que dejara la adrenalina y el confort de sus barcos y sus redes de pesca y el trabajo con su padre en su pueblo? Dejó su vida atrás a cambio de una espiritualidad desacelerada, en oración contemplativa, continua, enseñanza pública de las Escrituras y una eventual jubilación en exilio donde se dedicó a escribir. Quiero que sepas que Juan había llegado a conocer, dijo haber llegado a conocer la alegría plena y que estaba en comunión con el Padre y con el Hijo. Juan era como un gurú místico de película que se potencializó espiritualmente, que alcanzó el máximo nivel de paz interior, que estuvo en plena armonía consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Ese es Juan. Juan dijo ser el primer hombre en llegar al sepulcro aquella madrugada. Estaba de carrera con Pedro. Juan, más joven y veloz, llegaba primero. Él dijo que María Magdalena ya había visto e informado sobre la tumba vacía. Ella les había dicho que alguien había llevado a Jesús para esconderlo en otro lugar. Por eso fueron a toda prisa. Juan cuenta la historia así en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, así se autodenomina Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, dijo sabemos porque los otros evangelios dicen que fue con otras mujeres, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron entonces a la tumba. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, Juan, corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, Juan,
el que había llegado primero y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Yo digo, fe sin entendimiento, creer aún sin comprender. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. O sea, ¿se acuerdan del proceso de Jesús? Preguntas primero. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía quién era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Otra vez la preguntas. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió, exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios también de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Ahora, este relato de la resurrección, capítulo 20 del Evangelio de Juan, impacta por su sencillez, claridad y poder. Al leer podemos sentir el cariño, la amistad, la fe, las conexiones entre ellos, las múltiples emociones. Léelo en voz alta, a solas o con alguien más. Entra en la historia. Yo apenas leí el principio. Durante las 6 semanas de Cuaresma, presentamos una serie de charlas titulado La Preparación para ayudarnos a tener un contexto para poder reflexionar en la vida, muerte y resurrección de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En la primera charla de la serie, yo comencé hablando de la preparación de Jesús, su nacimiento, su bautismo y el tiempo de prueba y tentación en el desierto. Fue limitado por las circunstancias de su nacimiento, su cultura, su contexto social y económico. Vemos cómo Jesús aceptó sus límites. Durante su prueba en el desierto, tentado por el diablo mismo, Jesús eligió aceptar sus limitaciones y confiar en las promesas de Dios para su futuro. Confiar requiere reconocer y aceptar tus límites. Yo te sugiero hacer una lista de 15 a 20 límites que existen en tu vida en este momento. Pregunta a ti mismo, ¿cuáles me están generando angustia o estrés? ¿Y cuáles estoy aceptando como parte de la obra de Dios en mi vida? La segunda charla se trataba del propósito de Jesús. Nate usó la metáfora de un matrimonio. A fin de cuentas, el propósito de Jesús, dijo, es unificar, armonizar la creación con Dios. Jesús trae sanidad, restauración, reconciliación, comunión. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nate leyó del Apocalipsis 21, escrito por Juan, compartiendo la promesa de Dios que a través de Jesús hará nuevas todas las cosas. Después hablamos del proceso de Jesús, cómo Jesús hizo preguntas, escuchó y nunca parecía estar apurado
En lo que acabamos de leer en el capítulo 20 de Juan, viste cómo Jesús no tenía apuro para ir a estar con los discípulos. Tomó el tiempo como para arreglar las vendas y dejar todo prolijo. O sea, Jesús nunca parecía estar apurado, haciendo preguntas, tomándose su tiempo, confiando en el proceso, permitiendo que cada uno de sus amigos descubriera y procesara las nuevas realidades a su tiempo. Lisa nos enseñó sobre la presencia sanadora de Jesús. Siempre la mayor promesa de Jesús es su presencia. Recuerda, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. En la quinta y sexta charla, Nate habló de la paciencia de Jesús, de su plan para la paz. Jesús demostró y enseñó que vino en busca de la reconciliación. Reconciliar requiere romper barreras, superar hostilidades, saber ofrecer y recibir el perdón. Es comprender que tener paz requiere justicia. Sin justicia no habrá paz. Y la maldad no desaparece por negar su realidad. Así que la paciencia y la paz de Jesús vienen con poder y con propósito. Ahora, en Juan 20, ese capítulo sobre la resurrección, escuchamos la historia de una de las primeras personas en ver la tumba vacía. Uno de los grandes misterios para los líderes judíos era cómo explicar la tumba vacía. Si Jesús estaba muerto, entonces podrían demostrarlo con el cuerpo, ¿no? Pero no podían, así que crearon otra realidad y pagaron para que se difundiera ese fake news, noticias ficticias. Mateo lo describió tal como sucedió. Juan, en su evangelio, se enfoca solamente en lo que sucedió entre Jesús y sus discípulos. Ahora, el Nuevo Testamento presenta a Jesús y su impacto en las personas a su alrededor. Los evangelios dan un contexto para hablar de su muerte y resurrección, y el resto del Nuevo Testamento se enfoca en las implicaciones posibles, como por ejemplo la transformación que su muerte y resurrección generan en el corazón, el cuerpo y la mente de cualquier persona que cree en Él. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús llama a sus discípulos por primera vez, le preguntan a Él, ¿eres el que había de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le responde, vengan a ver. En el capítulo 20, Juan escribió que entró también él en el sepulcro y vio y creyó. Nosotros hemos preguntado a nuestra comunidad y a ti, ¿qué significa para ti la resurrección? En unos minutos vamos a ver un video con nuestras respuestas, algo que editó Cintia, quedó fantástico. Pero antes de ver ese video, quisiera sugerirles algunas cosas que los autores del Nuevo Testamento nos cuentan sobre la resurrección, y cada uno realmente requeriría una vida de estudio y exploración. Pero la resurrección significa poder. Los escritores del Nuevo Testamento describen la muerte y resurrección de Jesús como un triunfo cósmico sobre los poderes del mal. Jesús venció la muerte, rompió el poder del pecado. Fue un solo hombre, pero su vida cambió todo para todos. Él fue luz en la oscuridad, paz en la tormenta, compasión y perdón aún mientras moría en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mostró con poder que para Dios todo es posible. Tal vez tú has perdido la fe, esperanza o amor por causa de las dificultades de tu vida o en la vida de algún ser querido. El poder de la adicción, el abuso, la vergüenza, el orgullo intelectual, el orgullo espiritual,
la desconexión emocional, la ira, la amargura, la falta de perdón, los dolores y las heridas que recibimos y las que causamos fácilmente nos puede abrumar. Hay montañas de basura en nuestros corazones y mentes que solamente pueden ser tiradas, vaciadas, liberadas por el poder del amor de Dios. Entonces la resurrección demostró poder, pero también propósito. Los escritores del Nuevo Testamento nos cuentan cómo Jesús cumplió las promesas antiguas de un Mesías, un rey, un siervo que sufría por su pueblo, un cordero sacrificial de Dios, pero también de un buen pastor que guiará a su pueblo en los caminos de justicia, de reconciliación. El propósito de Dios fue proveer la posibilidad de reconciliación entre Dios y la creación, entre Dios y comunidades y culturas enteras, y también reconciliación en familias e individuos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para mostrarnos cómo vivir, cómo morir, cómo confiar en que Dios hará todas las cosas nuevas en su tiempo. Me pregunto a mí, ¿qué es lo que me bloquea de confiar más plenamente en Dios para su proceso en mi vida y en el futuro? Muchos tenemos incertidumbre acerca de nuestro propio propósito en la vida. Vivimos haciendo lo necesario como para seguir adelante y ayudar a algunos familiares o amigos en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminar con Jesús es el mayor propósito y es el camino a casa. Busca primeramente el reino de Dios, dijo Jesús, su justicia, su vida, y todo lo demás se les dará por añadidura. Conocer al Jesús resucitado, caminar en comunión con Él, confiar, esto es nuestro verdadero propósito en la vida que da significado a todo lo demás. Y si la resurrección mostró poder y mostró propósito, mostró también posibilidad. Reconocer que Jesús resucitó de veras es admitir la posibilidad de milagros misteriosos. También es aceptar el límite de decir que confío en cosas que no puedo explicar solamente con ciencia. Me pregunto, ¿qué pensamiento o creencia cambiaría si yo verdaderamente creyera que Dios resucitó a Jesús y que mi vida es una preparación para un nuevo comienzo similar? Jesús dijo: el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La pregunta fue de Jesús. Los autores del Nuevo Testamento no tenían un concepto muy claro o definido sobre el cielo o una vida después de la muerte. Su propósito era vivir bien y confiar el resto en manos de Dios. Pero Jesús vino y demostró que la vida ahora es apenas el comienzo. Por supuesto que nadie lo había entendido hasta que resucitó. La resurrección es real, así que imagínate las posibilidades. Los autores del Nuevo Testamento, hombres como Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, entre otros, empezaron a comprender y enseñar que todos los días nos preparamos para la muerte. ¿Cómo? Vivimos aprendiendo a morir al descontrol de nuestros apetitos, malos hábitos, malas actitudes. Ellos hablaron con la metáfora de crucificar lo que hay en nuestra vida que obstaculiza nuestra paz y comunión y armonía con Dios y el prójimo. Es posible y deseable morir a nuestro egoísmo, narcisismo, negatividad y el impulso de control a los demás. Podríamos dejar morir algunos sueños personales para poder ayudar a otro a cumplir uno suyo. Podríamos morir a ciertas cosas para que en su lugar
haya vida nueva. Morir algunas cosas que en verdad son basura que se acumula por dentro. Suéltalo. Respira. Inhala. Deja entrar la vida nueva de Dios. Inhala. Exhala. Suelte la vida antigua que eres tú. Ábrete el camino. Prepárate para escuchar. Disponte a aprender. Juan fue un hombre ordinario, sin educación, pero él conoció a Jesús, caminó con él, se hicieron amigos. Su vida cambió y el mundo mejoró. Hoy celebramos una realidad misteriosa. Jesús está vivo, resucitó de veras. Él quiere, desea, muere por compartir su vida contigo. Ábrele tu corazón, amigo. Ábrele tu mente. Creer para ver. Su invitación es la misma siempre. Ven a ver. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona que está aquí reunido, escuchando, participando hoy, domingo de mañana o en cualquier otro horario. Y pedimos que tú nos des, por tu misericordia y gracia, el poder de la resurrección para levantar nuestra mente y espíritu de la muerte y darnos tu vida y en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.